Buenas tardes, este es el backtesting del día 30 de enero del 2024. Si nos percatamos con la metodología de trading libre, si nos percatamos, el día previo fue un día de tendencia alcista. Lo podemos ver por las velas o haciendo una sumatoria de velas de la sesión. Al parecer el precio terminó agotando, por lo que hoy el precio podría ser un día de rango o podría incluso continuar la tendencia. La probabilidad de que revierta es menor. En la sesión actual, en las primeras 6 velas, vemos que el precio lo que hace es abrir con un gap a la baja, donde el precio inmediatamente intenta revertir, y debajo de la EMA. Insiste en subir, pero no muestra debilidad de estas velas, y el precio nuevamente insiste en bajar, pequeño retroceso, insiste en bajar, pero esta fuerza bajista también tiene debilidad. Entonces, en este momento hay incertidumbre, la EMA está plana, tenemos mucho microrango, el precio sube con mucha dificultad. Tras los intentos de romper, entran vendedores, y cuando bajan los vendedores, entran compradores. Los movimientos secundarios son débiles. Ahora, en este punto, lo mejor sería esperar mayor información. La siguiente vela es una gran vela bajista. Parece una vela posible de rendición, por lo cual podríamos esperar un movimiento bajista, lo menos probable, o tal vez evolucione a un rango. Hay que esperar un poco más de información, pero es una gran vela bajista. Vemos nuevamente que tras la ruptura entran compradores. Entonces nos da la pauta de que no es un movimiento fuerte. El precio ciertamente podría no durar mucho este movimiento bajista y evolucionar a un rango. Veamos la siguiente vela. Hasta aquí no hay información realmente. Tenemos una señal de compra, primera entrada de vendedores, podríamos tener una segunda entrada de vendedores en un posible canal bajista. En este punto tenemos un canal bajista, aquí lo podemos trazar, es un canal bajista aquí, o trazándolo de esta forma, donde el precio forma micro rango, rompe micro rango, podría romper nuevamente, y también lo vemos por los máximos y mínimos de 300. Aquí el precio nos está dando un patrón de inside, outside, inside, modo ruptura, que podría romper a la baja, pero claramente no esperamos que el precio llegue muy lejos, ya que tras la ruptura entran compradores y los vendedores toman beneficios, y entran compradores esperando hacer dinero en un scalp. Entonces, en este punto, lo mejor sería buscar una venta claramente, pero ciertamente se podría operar el scalp, y si vemos un poco más de fuerza, podríamos dejar correr al 1 al 1 por simplemente la SS. Entonces lo que estaríamos viendo aquí sería primera señal de venta, precio baja, segunda señal de venta, en un patrón, como dije, de modo de ruptura. Entonces podríamos vender aquí, esperando a que el precio baje. El riesgo de la operativa podría llegar a ser, tal vez, como estamos aquí en una vela maestra, el precio va del soporte a la resistencia y ahí nos podríamos quedar atrapados. Pero para mí es válida la operación, ya que el precio baja y en este caso activaría el scalp, como mencioné, porque no esperábamos que después de las rupturas logren entrar los vendedores, sino que entren los compradores. Entonces en este punto hubiésemos buscado simplemente el scalp por la estructura que no nos favorecía a dejar correr la operativa. Luego, en este punto, sería esperar mayor información. Recordemos que esto podría llegar a evolucionar a un rango más probable.
Aquí estaremos viendo que está siendo rota la línea de tendencia de este canal bajista, pero nuevamente es más probable el rango, así que esperemos. Y también no me percaté, acá como tenemos un rango, podría estar generándose la SS de compra en rango, pero ciertamente el precio se ha acercado bastante a la parte superior, por lo que lo mejor sería evitar. Lo que estamos viendo aquí sería prácticamente una tercera señal de venta. Cuando hay mucho traslape funcionan bien, pero lo mejor sería percatarnos si este canal ciertamente sigue activo, porque si es que sigue activo lo podemos seguir ocupando, si es que no, pues no. Entonces aquí nos damos cuenta de que tenemos una triple señal de venta, que sería prácticamente una cuña, una cuña, una cuña de doble techo con este máximo aquí o con este máximo. El riesgo es que el precio insista en subir en la formación del rango, sí, correcto, del rango. Ese sería el riesgo de esta operativa, pero ciertamente se podría buscar una venta esperando a que el precio pues insista en bajar. Pero hay algo que me genera dudas, y es el hecho que si trazamos el canal de esta forma, ya fue roto. Wow, ciertamente podría verse como una ruptura falsa. Hay que ver hasta dónde llega el precio. Bueno, la verdad, para aumentar un poco la efectividad, porque el contexto se está volviendo confuso, esperaría una confirmación, ya que cuando hay mucho micro rango, el contexto a veces se pone confuso. Y lo mejor es para un poco más de probabilidad esperar una confirmación. Esperaría una confirmación. Si es así, entraría inmediatamente en venta. Y al final el precio pues baja, la confirmación me deja muy abajo. Pero al parecer si hubiese sido válido buscar la venta. Veamos qué pasa en las siguientes velas. El precio hubiese insistido en bajar. Ok, se pasó la operación. La voy a marcar simplemente porque al final funcionó una tercera señal de venta. Ok, nuevamente se busca el scalp. No vale la pena buscar más, o tal vez en este mínimo, pero más allá de eso no es recomendable porque entran compradores. Y aquí entraron, pero nuevamente tras la ruptura de los mínimos. Pero ok, aquí simplemente sería esperar, y lo que estamos viendo en este punto es un tercer intento del precio por subir a la generación de un doble suelo. El problema es que aquí en este movimiento hay bastante fuerza, por lo cual lo mejor sería esperar una segunda señal y además nos estaríamos apoyando en el rango. Nunca se da la confirmación. Veamos la siguiente vela. Es una vela bajista. Simplemente lo mejor es esperar. Aquí tenemos una segunda señal, pero esta es una señal de compra que no es válida en realidad. Así que ciertamente lo mejor sería seguir esperando. Voy a tirar un poco estas cosas para acá para percatarnos un poco de la estructura. Quiero que nos demos cuenta de que ciertamente el precio está intentando revertir y hay confusión por la vela maestra que formaría un micro rango, pero también notemos que el precio está generando máximos más bajos, por lo que hay insistencia de bajar, y si hay insistencia en bajar, eso nos deja una estructura de un triángulo descendente o ligeramente un triángulo simétrico. Estamos en un rango con insistencia en romper a la baja, claramente. Así que en este contexto no vale la pena buscar una SS en venta, tal vez una SS de rango, pero aún no se forma. Aquí nuevamente estamos en un modo de ruptura, pero en una SS
de tendencia, sería primera señal de venta y segunda una SS de tendencia. Bueno, por mi experiencia sé que las SS de tendencia en los triángulos no funcionan mucho realmente, así que este riesgo realmente no lo asumiría. Este si hubiese sido válido, si estaba siendo agresivo debía haberlo tomado, pero este no. Este personalmente preferiría esperar. Bueno, en la siguiente vela vemos que el modo de ruptura está fallando, nunca se activa y el precio nuevamente insiste en subir. Pero no vamos a buscar una compra porque estaríamos operando contra la insistencia del precio en bajar en esta zona. Entonces sabemos que aquí pueden entrar los vendedores. Entraron una vez con bastante fuerza, otra vez podrían hacerlo, incluso otra vez más. Así que lo mejor en este punto sería esperar. Aquí simplemente esperaría mayor información. Ya si el precio rompe, ok, pensaría en buscar compras. Vemos que el precio está insistiendo, pero nuevamente no veo fuerza alcista porque el precio rompe, retrocede, rompe, retrocede. No hay tanta fuerza alcista. Lo mejor sería esperar. Ciertamente acá vemos que se generó la SS en venta. Tenemos primera señal de venta aquí, el precio sube. Y acá se genera una segunda señal de venta. Es una señal de venta válida. Rompe el mínimo, pero falla y sube inmediatamente. Hay insistencia del precio en subir, pero esta insistencia es con debilidad y lo vemos por estas velas aquí. Claramente lo mejor no sería seguir el movimiento, aún seguimos metidos dentro de la estructura bajista. Tenemos un intento del precio por bajar, pero no termina siendo ni siquiera una señal de venta. Lo mejor sería en este punto esperar un poco más de información. La EMA se está poniendo plana, hay incertidumbre. En este punto lo mejor sería esperar. Ahora tenemos otra vela bajista, el precio está insistiendo nuevamente en bajar. Vemos que al final el precio sigue insistiendo aquí. Bajar tenemos este canal aquí y también tenemos, como mencioné, la perspectiva más clara que explica todo sería este triángulo. Aquí tendríamos una primera señal de venta, necesitaríamos una segunda señal o una confirmación. La confirmación realmente aquí tendríamos se puede ver como la primera el precio sube y esta la segunda, pero como está todo traslapado lo mejor sería una confirmación ciertamente. Nunca se da la confirmación y el precio nuevamente insiste en subir. Pero en este punto lo mejor sería seguir esperando, ya que tampoco vemos mucha fuerza alcista y está todo traslapado. Ni siquiera vemos un modo de ruptura o alguna SS que nos adelante la ruptura. No, tampoco vemos tanta fuerza alcista. Ya, en este punto lo que estaríamos viendo al final sería una segunda señal, claramente. Aquí tendríamos la primera y aquí tendríamos la segunda señal en esta resistencia dinámica de este triángulo descendente o levemente simétrico. Parece más un descendente. El peligro es que esta vela está traslapada con las previas en más del 50%, por lo que estaríamos metidos dentro de un microrrango. Personalmente, en este punto, lo que haría sería esperar una confirmación por la experiencia, pero como estamos siendo agresivos, buscaría una vela. El riesgo es que sigamos metidos dentro del microrango, pero que corro ese riesgo, pero sería válido entrar en la venta. Pero como mencioné, ese es el riesgo. Vuelven a entrar los compradores, pero nuevamente, si están pensando en una SS en compra, por esto, seguimos metidos dentro de la estructura de rango y el precio rompió la línea de canal aquí en este punto. Entonces podría ser simplemente el retroceso tras la ruptura y tal vez forme una SS de rango en venta. No recomendaría buscar la compra. Al final el precio sube. Quiero ver si hubiese funcionado, pero para mí no hubiese sido válido. Ciertamente. Sí hubiese funcionado, pero para mí no hubiese sido válido. Aquí seguiría manteniendo mi posición. Esta es una señal de venta. Puede que se genere aquí la SS en este punto. Pero esperaría un poco más de información.
Movería mi stop loss aquí en este máximo, ya que si el precio sube me estaría mostrando insistencia en subir. Al final tengo una señal de venta que me activa la orden, pero dejaría correr con mi stop loss aquí. Al final el precio insiste en bajar, se está generando, está intentando romper, veamos si logra romper, pero nuevamente fijémonos, rompe, retrocede, podría romper y retroceder. Si la siguiente vela sigue mostrando fuerza, ok, es una buena señal de que pues el precio se está, hay urgencia bajista. Si no, puede ser que evolucione al micro rango. Hay que estar atentos durante la creación de la próxima vela. Ya el precio baja inmediatamente y logra romper. En este caso, como esperábamos que después de un triángulo en dirección de la ruptura se define una dirección, en dirección de la ruptura del triángulo por la teoría, en este caso pues esperamos que se define un movimiento bajista. Claramente se puede definir, pero no solo eso, sino que también hay que saber dónde, no solo que está bajando, sino que saber cómo está bajando. Y en este caso el precio podría estar bajando en esta especie de canal, así que sería válido haber tomado beneficios en ese punto. Y eso como primero, hubiese sido válido tomar beneficios en ese punto. Y además el precio rompió previamente este nivel, podrían llegar a estar compradores. También si nos fijamos en el rango, es un rango que claramente tiene más de 20 velas, con cierta insistencia en bajar, claramente. Pero lo mejor personalmente en este punto, por la estructura, sería tomar beneficios. Si quieres dejar correr, la verdad no es muy buena idea. Lo mejor es tomar beneficios. Ya el precio insiste en seguir bajando. Bueno, eso puede pasar. Si querías correr ese riesgo, tenías que estar atento a la creación de la vela durante su creación para ver si es que muestra fuerza en la ruptura de este mínimo, pero en cambio si empieza a ser rechazado e insiste en subir, tendrás que gestionar con menos ganancias. Generalmente pasa eso. Aquí, de todas formas, lo mejor sería tomar beneficios por la línea de canal. Bueno, el precio al final insiste en seguir bajando. Si contamos los impulsos, tendríamos desde aquí 1, 1, 2, 2, 3, o 1, 2, 3 y 4, agotamiento. Pero lo mejor sería comprar tras una segunda señal. Aquí no es una segunda señal válida, lo mejor es esperar. Aquí tenemos una segunda señal, pero no es la mejor segunda señal. Es válido si comprar. Estaríamos sí en la línea de canal en este punto. Tendríamos primera señal de compra, segunda señal de compra. Sería válido comprar sobre esta vela el stop loss debajo de este mínimo. Eso. Así que aquí podríamos dejar correr aún la operativa. O sea, tomar una compra. No dejar correr la operativa. Entonces en este punto la operativa que voy a marcar acá es esta. Esta SS también se pudo haber tomado. La voy a marcar para que esté ahí marcada, pero yo no la tomé. Y esta de acá también por tercera señal en el canal es válido tomarla. Aquí pues se podría, no es una gran operación. Si contamos tendríamos 1, 2, repito, 3 y aquí cuarto, que sería el 4 el agotamiento. O si contamos solo los cierres y aperturas, tendríamos 1, 2 y 3. Podría incluso haber otro impulso. No me convence esta compra realmente, pero tenemos el apoyo de la segunda señal en la línea de canal. Sí se podría buscar la compra, pero bueno, solamente buscaría un scalp, no buscaría buscaría un scalp simplemente. Entonces eso. La siguiente vela pues no
no sube inmediatamente. Retiro la orden, hay insistencia en bajar. Ok, me espero simplemente. Tendríamos una señal de venta, otra señal de venta en este punto. Pero no buscaría ventas por la estructura de canal. Las líneas de canal rompen falsa el 75% de las veces, falla. Bueno, el precio insiste en bajar, pero simplemente esperaría. Tenemos otra señal de compra, nuevamente, urgencia, pero aquí ya no. Tras las rupturas entran compradores. Entonces no estamos viendo la urgencia que vimos previamente. Aquí estaríamos viendo una segunda señal, claramente. Pero nuevamente hay insistencia del precio en bajar. Y me estaba percatando un poco de los retrocesos previos y son laterales, no suben tanto, entonces no valdría mucho la pena para mí comprar. Este podría ser un cuarto impulso, ¿sí? El último impulso del precio, pero personalmente preferiría esperar. El precio insiste en subir, ya insiste en subir al final, ok. ¿Qué fundamentos tenía aquí? Tenía 1, 2, 3, 4 o 4, 5. Ya sí se hubiese podido, pero primera señal, segunda. No me convencía, pero ok. Ya. Hay que seguir solamente. Claramente este sería una operativa tipo swing si se hubiese tomado, pero no se tomó. El precio nuevamente insiste en bajar. Como tenemos, dependiendo de cómo lo contemos, 4 o 5 impulsos, podríamos dejar ya de vender. Señal, confirmación. Ok. Aquí esperaría más información. Tenemos 4 velas bajistas. Déjame ver algo. 1, 2, 3. Bueno, dependiendo de cómo contemos esto, podríamos contar 1, 2 y este sería el tercer impulso. Dependiendo de eso, podríamos vender o no. Pero acá, si buscamos la venta, ya estaríamos vendiendo muy abajo. Aquí hay vendedores atrapados. Esperaría. Aquí tendríamos una SS en venta. Claramente, esperando a que el precio intente llegar a esta zona de acá. Modo de ruptura. Sí, sería un modo de ruptura. Se podría buscar un scalp, pero aquí a la zona de soporte ya, en venta. Al final llega. Prácticamente es por la SS. Esperen un poco. Entonces en este punto que tenemos, que funciona el scalp, pero este ya sería, si contamos, sería el 1, 2, 3, o dependiendo de cómo lo contemos. Está un poco confuso, pero ok, el scalp funcionó. Hay insistencia de bajar el precio. Eso, esperaría aún. Sí, simplemente esperaría. Vemos que entran compradores aquí. Es una segunda entrada aquí, apostando a que el precio podría tratar de subir, pero aquí hay compradores atrapados en este punto. La estructura tendríamos 1, 2, 3, 4. Tendríamos parábola decreciente. Ya apostamos una vez por un swing. No funcionó. Había insistencia, pero aquí sería otro intento de revertir del precio. Podría llegar a funcionar. Ok, entraría en una compra. Me arriesgaría.
También estaría atento si en este máximo, pero entraría en una compra. No compres, no compres. El precio sube, insiste en bajar, estaría atento a gestionar, los aquí, sino que el precio me da el break-even. Y aquí me da el break-even, saldría. No esperaba que el precio baje otra vez, yo esperaba que suba, porque teníamos primera señal, segunda, y al final termina subiendo, ok. Pero gestioné. Al final el precio hubiese subido, pero ok, espero. Se está formando un rango aquí. Lo mejor sería esperar. Aquí tenemos un doble suelo, prácticamente. El precio va a intentar romper el cuello, o puede que falle aquí o antes. Tenemos una señal de venta, pero tendríamos que esperar la confirmación. Ok, aquí se está dando. Es una señal de venta, más confirmación. Se podría vender esperando a que esto solo sea un gran rango. Y tendríamos primera señal, segunda. Se podría vender inmediatamente. El stop loss aquí. El precio hubiese subido, pero baja inmediatamente. Es válido dejarla correr a un 1-1 o más si es que vemos fuerza. Eso principalmente. Buen día, chicos. ¿Cómo están? Consulta, ¿ahí hubiera tocado el stop loss o no? No la toca. Está acá el stop. ¿Entrabas después del doji, decís, o después de la...? De la confirmación. Bien, buenísimo. En este punto, pues simplemente esperaría, pero es un martillo. Muestra fuerza bajista, rompe el mínimo. Esperaría. Estaría atento sí a ver cómo reacciona el precio en la 4 velas bajistas seguidas. Es válido dejar correr aún la operativa. Podríamos estar atentos, sí, para tomar beneficios tal vez en este nivel. O proyectar algún nivel objetivo. Por ejemplo, acá el precio rompe, podría generar un gap negativo. Y podríamos tomar beneficios aquí, que justo calzaría con esa línea. Entonces podría ser un buen nivel. El precio sube, pero se estaría generando prácticamente una SS de rango en venta. En este punto esperaría, es una señal de venta, no es una señal de compra. Dejaría mi stop loss donde está y pues esperaría. Si veo fuerza, dejo correr hasta el mínimo del rango. Vemos que el precio no baja, sino que insiste en subir. Ok, me pone alerta esto. Me pone alerta de que el precio está insistiendo en subir. Gestionaría encima de esta vela. Sí, gestionaría encima de esa vela. Ya que al final lo que estoy viendo es que el precio está creando una especie de triángulo simétrico y se está comprimiendo. Podría explotar hacia arriba. Lo mejor sería gestionar sobre esa vela. Más atrás en la gráfica, ¿cómo venía? ¿Todo bajista era? Sí, ¿no? Sí, bien. Pero aquí haría eso. Al final el precio insiste en subir. Hay 3 velas alcistas, pero tampoco hay tanta fuerza. Aquí se estaría generando otra vela, la SS, en venta. Primera señal de compra, segunda y venta. Pero ¿qué pasa? Quiero ver si rompió el triángulo. Si lo trazamos ahí no fue roto. El precio sí está insistiendo en romper. Se podría buscar la venta, ciertamente. Es válido. Es válido buscar la venta. Estamos viendo sí cierta presión alcista. Lo bajista se está debilitando. Porque hay gaps en la EMA. Pero no, nuevamente después de esta tendencia sabemos que lo más probable es que se forme un rango. También hay insistencia del precio en subir. Y todo esto se ve representado por el triángulo. Porque acá hace un retroceso al 50% y insiste en subir, pero no hay tanta fuerza. Buscaría la venta. Si veo fuerza, dejo correr más abajo. Estaría atento a la ruptura de esta línea. Al final el precio nunca activa, insiste en seguir subiendo. Ok, ahí ganó la insistencia alcista, pero la ruptura es débil, entonces las probabilidades de que suba no son altas. Al final acá se dio. No me percaté de esto. Este fue mi error. Pero esta era una señal de venta, no me percaté. Déjame ver si era una señal de venta.
seleccionas, ahí está. Si era una señal de venta, entonces se podría haber tomado la SS. El peligro, ¿sí? Era que... O sea, ¿por qué decís que puede ser una señal? Porque por el tema de que cerró por debajo del 50%. Correcto. Es una señal válida. Ah. Y esta que siguió ahora, por ejemplo, que es bastante grande, ya no te rinde entrar, es muy grande, ¿no? Como vela de señal, o la podrías considerar. El riesgo es mayor porque el stop loss queda más ancho, pero las probabilidades son mayores. Es una mejor señal que la de la previa. Entonces aquí sería válido entrar, incluso aquí en esta vela. El riesgo queda un poco más grande, ¿sí? La EMA está plana, se está aplanando. Podría formarse aquí otro micro rango. Aquí hay vendedores atrapados también, pero el precio al final está rompiendo, así que sí podríamos buscar la venta. Hay un mal seguimiento. Entonces esperaríamos que después de la rendición de las rupturas de mínimos entren vendedores, no compradores. Es como nos da la pauta de que el precio rompe, retrocede, rompe, retrocede. Entonces, Sí, me gustó porque tenés como una resistencia con 3 toques, ¿no? Sería como un triple toque. Y encima, si del último mínimo tirás una línea de tendencia, no sé si eso lo podrás hacer, ahí tirar una línea de tendencia así, tic. No, 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 de la pierna como alcista del primer pullback, es ahí. No, 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 ahí, unir esos mínimos en el micro, digamos, sería. No, 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 línea de tendencia, decía yo. ¿Viste donde arrancaste que estuvo re bien? La primera vela esa tipo martillito. Claro, eso decía, extenderla, 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 un poco más. No, no, no. O sea, uniendo los dos mínimos de esas velas, digamos, del martillito verde y del rojo, que le sigue, digamos. El que le sigue, eso mismo, así, y extenderla mucho así, eso. Ahí rompió la línea de tendencia y después hizo como el retroceso tras la ruptura, por así decir. Y marcó la señal, ¿no? ¿Mm? Tenemos como una segunda señal, podrías decirse, o bueno, una segunda señal de venta sería. Sí, sí es válido verlo así. Y triple reacción, ¿no? En resistencia. Y tenemos espacio para que baje. Sí, aquí sí. Acá fue donde vendimos por eso, por lo mismo. Es válido verlo así, está bien. Bien, buenísimo. El riesgo de esta venta sí es que el precio, como tiene 4 velas alcistas, eh, podrían reiniciar el conteo. Ok, supongamos que se evita, okay, pero al final funciona bastante bien. Tomamos la venta aquí porque se nos pasó esta. No vemos un buen seguimiento, vemos una señal de compra. Podría ser que se esté formando aquí un micro rango. Además nos estamos acercando al final de la sesión. Personalmente gestionaría por el micro rango. Podría formar otro micro rango aquí. También podría ser, a ver, 1, 2, 3. O podría ser una cuña. Podría formar el rango más grande. Ok, arriesguémonos a dejar correr la operación. Pero el riesgo es ese, que el precio insista en subir y termine subiendo la resistencia del rango. Okay. Vemos que al final no fue buena idea. Y en este punto, pues, lo mejor sería, pues, gestionar sinceramente. Mover el stop loss ya acá arriba, o si el precio da el chance de salir en break-even antes. No da el chance, pero se disminuirían las pérdidas. Pero la pauta es esa. Que esperamos una rendición, no se ve aquí una rendición en la siguiente vela. Entonces, por el micro rango aquí, la EMA plana, se puede evitar. Y en este punto, como estamos metidos en micro rango, lo mejor sería esperar. Aquí no vemos mucha fuerza alcista. Otra señal de venta. Aquí formando una especie de hombro, cabeza, hombro, o una triple señal. Tal vez en una temporalidad mayor es una especie de SS. Acá sería una segunda señal. El peligro es que está traslapada con las velas previas, por lo cual personalmente esperaría una confirmación, por mi experiencia. Nunca se da,
Y ya llegamos al final de la sesión. Un aumento repentino de volatilidad. Bueno. Y en ese caso, poner esa vela, ¿te toca el stop loss o no? Capaz bajó, subió, ya ni se sabe lo que pasó. Depende. Si hubiéramos entrado, viste, en esa vela, ya no sabemos. Pero depende de si pusiste el stop loss acá, te lo toca. Si acá, no te lo toca. Pero igual, para mí no era como buena operación. No confirma. Y esto es por experiencia que cuando la segunda señal está en un micro rango, es mejor esperar la confirmación. Y el stop loss lo estás poniendo, en este caso, por ejemplo, esa vela bajista, ¿lo pones encima de esa vela, de la de señal? O en el caso de que haya una vela, por ejemplo, la previa, de ese como martillo alcista, ¿viste? Invertido, No, en la anterior que habíamos dicho. no. ¿Lo pones en el máximo de todo? No, acá. No, pero digo en la anterior, por ejemplo, la anterior vela esa, ¿viste? Grande. ¿Ahí qué hacías? ¿Lo ponías arriba de esa o arriba de todo? Aquí lo pondría aquí. Ah, bien. Sí, porque he escuchado algunos recomiendan cuando pasa así situaciones como esas, que tenés como el swing que te marca una vela previa que es un poco más alto, ponerlo en el más alto, pero ya acá es mucho riesgo ahí, ¿no? Sí, hay más riesgo. Ya queda mucho riesgo, ya encima la vela era grande. Sí, esa vela era muy grande. Bueno, a nivel general quiero hacer algunas recapitulaciones. Que en este punto aquí tenemos una señal de event, una SS en rango. La operamos en este caso simplemente porque estamos en un modo de ruptura. Un modo de ruptura prácticamente es cuando tenemos un patrón dado por 3 velas o más, donde son inside bar, outside bar o inside bar. Por ejemplo, acá tenemos una inside bar con respecto a esta vela porque está dentro de sus máximos y de sus mínimos. Y luego la siguiente vela es una inside bar con respecto a esta. Entonces tenemos un patrón de inside bar con respecto a esta. Este es un outside bar con respecto a esto de aquí. O para leerlo más fácil, de derecha a izquierda. Así es mucho más sencillo. Esta es un inside bar de esta es un outside bar de esta, y a su vez, claramente, esta sería un inside bar de esta. Entonces, ¿eso qué nos dice? Un modo de ruptura. Modo de ruptura nos indica, por su nombre, como dice, que va a romper el precio hacia alguna dirección. ¿Cómo definimos hacia qué dirección? Por el contexto y por la vela de señal. El contexto, que es un canal, línea de tendencia, claramente el precio va a buscar romper a la baja. Por el contexto, la estructura, el precio está bajando. Ahora, ¿cómo está bajando el precio? Eso lo tenemos que definir, y es un canal. Más el modo de ruptura y esta vela, que es una señal bajista, claramente nos da la pauta a un swing bajista, pero no lo dejamos correr como en otros casos. ¿Por qué? Porque estamos viendo que desde aquí en el micro el precio rompe y retrocede, rompe mínimos y retrocede. ¿Cuál es la estructura, la psicología de estas estructuras? Por lo cual no vale la pena buscar operaciones después de la ruptura de máximos. Es porque los que compran aquí en este punto toman beneficios aquí y los vendedores hacen pequeños scalps. A veces el precio puede subir un poquito más, pero terminan haciendo un scalp. Entonces se suman las ventas de los que compran aquí, están tomando beneficios vendiendo sus posiciones de compra, y entran más vendedores haciendo scalps. Es por eso que no es buena idea vender muy abajo, comprar muy arriba en estos tipos de movimientos. Y aquí lo estamos viendo. El precio rompe, entran compradores. El precio rompe, entran compradores. O sea, aquí ya pasó, pero previamente lo estábamos viendo en el micro y lo vimos aquí en el macro. Nos da una pauta. También lo vemos aquí en estas mechas que el precio intenta bajar, entran compradores, pero más allá de esto, lo que nos daría la pauta sería esta gran ruptura, entran compradores. Y esto sería como un detalle. Entonces, por eso que no buscamos más allá del scalp. Luego aquí, ¿sería válido buscar la venta? Sí, porque prácticamente esto es por experiencia en canales, las terceras señales funcionan bastante bien. Es una señal válida, estamos aún dentro de la estructura de canal, estaríamos vendiendo en zona de ventas del rango. El riesgo es que, como es una vela maestra, el precio podría terminar de subir a la resistencia del rango. Ahora sería válido, el precio baja, no dejamos correr más allá nuevamente, porque la estructura del canal es que tras las rupturas de mínimos los vendedores toman beneficios y los compradores entran haciendo un scalp.
Nuevamente aquí sucede algo similar. Aquí el precio avanza y se genera un triángulo descendente en este punto. Claramente no vamos a buscar compras porque estamos contra esa línea. Lo voy a marcar aquí. Entonces no vamos a buscar compras. Aquí en este punto, como seguimos en micro rango, lo mejor era esperar una confirmación. Y vemos que al final se genera una SS. Aquí hubiese sido válido vender. Para mí lo mejor era esperar una confirmación, así que era válido evitarlo. Pero como estaba siendo un poco más agresivo, dije ok. Pero vemos que al final vale la pena esperar la confirmación en estos contextos de rango, segunda señal traslapada. Y al final este SS se hubiese podido aprovechar más, pero tras la ruptura tomamos beneficios por la estructura. Ahora, si dejamos correr por el triángulo y ruptura bajista, tendríamos que estar atentos a ver cómo reacciona la siguiente vela. Si la siguiente vela se devuelve, hay que gestionar inmediatamente. Aquí el precio llega hasta aquí, avanza, estaríamos en la línea de canal, en este punto, estaríamos en la línea de canal. Si desean buscar una compra por primera señal, segunda señal, ok, es válido, pero para mí no. Era confusa la situación, ciertamente, pero aquí sí había información para tomar la compra. Es válido, ok, buscan la compra, pero tienen que gestionar inmediatamente después de ver esta señal bajista más la confirmación, ya que nos dan la pauta de que al final este canal sigue estando activo, está reaccionando bien a la línea, hay fuerza bajista, podríamos gestionar y al final el precio termina bajando, incluso podríamos vender. Pero esto parece un agotamiento dependiendo de cómo contemos los impulsos, lo cual hace confuso y podríamos evitar la venta. Luego aquí, como ve fuerza del precio, modo ruptura nuevamente, esta es una outside bar, un inside bar y una outside bar en una SS. Es válido buscar un scalp esperando que llegue a este punto donde hay vendedores atrapados, que vendieron esperando una continuación, tal vez otro movimiento medido de urgencia, y se quedaron atrapados. Por eso busco simplemente el scalp. Luego entro en una compra aquí, no sube inmediatamente, sino que baja, por lo que gestiono en break-even al subir la siguiente vela. Luego en este punto, como se genera un doble suelo al final de una tendencia, que claramente fue un agotamiento al final, acá se genera un modo de ruptura, que es una inside, una outside, y esta es una outside. Modo ruptura nuevamente. Podríamos entrar en un scalp pensando en una compra. Son operaciones que me percato después de estar viendo el gráfico, pero que me generan dudas porque no las he operado mucho, pero noto como que tal vez se podría sacar una estrategia de estos puntos. Entonces el scalp hubiese funcionado bastante bien en este punto. Luego entramos en la venta por segunda señal, pero esperamos la confirmación porque es más simplemente porque vemos que ese máximo está más alto, lo que nos indica la presión alcista del doble suelo, y luego gestionamos aquí en este punto. Algo que mencionar, que cuando el precio cambia de tendencia a rango, lo mejor son buscar scalps, y scalps son distancias objetivos de 1 a 1 o menos. Entonces en este caso sí se hubiese salido en positivo, porque el precio puede pasar eso, que entran compradores, y a nivel general la psicología en los rangos, los que venden y compran en la parte inferior, los que venden en la parte superior y compran en la parte inferior, toman beneficios del 50% aproximadamente. Entonces por eso, y aquí se ve representado. Al final acá también se hubiese podido buscar en esa vela que mencioné ahí, se hubiese podido buscar un scalp en un scalp bajista, ya que vemos mucha mecha en la parte superior, una ruptura falsa de la resistencia. Es más probable que se transforme en alguna temporalidad mayor, una señal de venta de alto 2 sería primera señal de venta, tal vez en una temporalidad de 20-30 minutos es una señal de venta de bajo 2. Y miren, solamente lo voy a cambiar para que vean esa representación. Fíjense en esto, lo voy a cambiar a 25 minutos. Fíjense aquí, está cargando 15.5. A ver que termine de cargar. Ojalá me dé el computador. ¿Por qué será?
Ahí está, no tiene nada que ver la conexión. Ya. Entonces, si se dan cuenta, 11 de febrero, 12 de febrero. Al final me llevó... Estábamos 30. Quiero que lo vean porque al final, como el precio es fractal, pasa eso. Ok, vamos allá. Aquí está. 26, 29, 30. Aquí. Ahí está, quiero que se den cuenta. ¿Se fijan? Al final, en una temporalidad mayor es lo que les comento. Una señal de venta de mínimo 2. Primera señal de venta, segunda señal de venta. En una temporalidad mayor. A eso es a lo que me refiero. Pero no se puede ver de esa forma también. Ahora, pasando a 5 minutos. Nuevamente. Irán. ...2024... enero del 30, ok. Ya, entonces en este punto, pues eso realmente. Aquí voy a marcar esta compra porque se pudo haber tomado, pero salir inmediatamente en ese punto. Yo no la tomé, sí. Yo después voy a decir cuál es el resultado de las operativas que yo tomé. Aquí se pudo haber vendido. Esta sí se pudo haber dejado correr un poco más. Ahí se vendió. Aquí se pudo haber comprado, pero simplemente un scalp, que es el que mencioné. Porque sabemos que es más probable que el doble suelo falle y se transforme en una bandera. Y vemos que finalmente se pasó eso, que es lo que les comenté. Que una señal de venta de mínimo 2 es un doble suelo fallido, prácticamente. O visto una bandera, porque prácticamente es un canal que puede ser inclinado hacia arriba o lateral, que falla y termina siendo una bandera bajista. O una falla de un doble suelo, que es un doble techo prácticamente. Entonces, eso principalmente. Acá, como nosotros vendimos aquí, realmente, lo voy a marcar. Como les dije, lo mejor era gestionar al no ver ese buen seguimiento, debilidad. Lo mejor era gestionar con pequeñas pérdidas ahí. La dejé correr para ver qué pasaba después, pero era lo mejor eso, realmente. Nuevamente aquí era esperar la confirmación, pero nunca se da y termina pasando eso. Entonces, a nivel general, las operaciones que yo tomé aquí es una positiva. Nuevamente, aquí se sale con el 2 en beneficio. Aquí no se entra. 4 se gestiona. Break even. Y aquí se hubiese salido prácticamente con 2 operativas ganadas. Pero se hubiesen podido tomar muchas más al final. Pero las otras se van viendo con la experiencia. Eran como que me daban la pauta. Había teoría que apoyaba algunas operativas. Pero eso, a nivel general. Aquí no sé. No. Esas operaciones, ¿viste como la última que se dio, esa vela gigante que, que hizo esa mecha muy grande arriba? Eso es todo manipulación para hacer saltar los stop loss, ¿no? Como que cuando pasa así, lo manipularon, ¿o no? La verdad. O sea, ¿qué término se le pone cuando hacen esos mechazos para arriba? ¿Es eso, manipulación, o no? ¿Cómo se llama? Sí. Es que yo no lo veo de esa forma. Yo simplemente durante la creación de la vela, al ver que sube y empieza a rechazar de acá, yo lo que vería es que prácticamente como al final el precio intentó revertir y acá hay una ruptura falsa y se rindieron, los vendedores están activos. Pero no tan activos para hacer bajar el precio aún. El precio aún insiste en subir y esta mecha lo único que hace es subir para sacar a esos compradores atrapados que esperaban una reversión. Y si te das cuenta, el precio ahí sí se terminan de rendir. Entonces al final la rendición funcionó, no inmediatamente, pero yo dejo correr las operaciones cuando funciona inmediatamente. Pero aquí no funcionó inmediatamente, sino que los compradores aún lucharon un poco para salir en break-even y con pequeñas ganancias de estas operativas. Y si te das cuenta, funcionó bastante bien. Y cuando saltan stop loss, quiere decir en este caso que como operamos en venta, si el stop loss salta, quiere decir que
se está comprando, por así decir, ¿cómo sería? Y por eso me marea, no sé si ustedes lo entienden bien, chicos. O sea, vamos a suponer que estamos vendiendo, ¿no? Todos ponen stop loss arriba. En este caso, esa mecha grande pone que hizo saltar stop loss de gente. Eso, cuando se saltan esos stop loss, ¿qué estaría pasando? Estarían comprando, ¿no? Sí, estarían comprando esperando una ruptura, claramente. No, no, pero digo por el algo técnico del stop loss. Viste, cuando cuando estás vendiendo, vos, es un término teórico que estoy diciendo, ¿eh? No, no, viste que cuando uno está en venta, vos estás vendiendo para después comprar y la diferencia es el profit, digamos. ¿Sí? Y cuando te falta el stop loss, ¿qué estaría pasando en la teoría? ¿Estás comprando, digamos? Ah, Por ya así decir. entiendo. Si tú vendes, ¿Entendiste la consulta? Eso me marea. sí, si tú vendes aquí, lo que estaría pasando es que al subir, como estás vendiendo, tú compras tus posiciones, porque como vendes un contrato, tienes que devolverlo, te lo prestan, lo estás vendiendo, Yo se lo ahora compro. tú tienes que comprarlo. Si toca el TP, lo compras a un precio más barato, sales en profit, pero si sube a tu stop loss, compras a un precio más caro, y eso es lo que te saca ganancia. Exacto. Eso. Y ahí eso es lo que tenía la duda. Si yo estoy comprando, porque estoy perdiendo, me saltó el stop loss, compré más caro, perdí plata. Cuando compro, eso no entiendo por qué no hace que suba el precio si estoy comprando y baja. O sea, cuando saltan stop loss, en ese caso si saltan stop loss y todos compran porque saltaron, ¿no tendría que subir el precio? Eso nunca se lo pregunté a Jim, creo. Me quedó como esa duda. Y al revés también, o sea, pensándolo en una tendencia alcista, eh, Y por eso se dan las rendiciones que se dan a veces, porque saltan todos los stop loss y el precio se dispara a una dirección. O si no, porque hay algunos que, por ejemplo, vendieron más arriba y todavía mantienen posiciones. No es que todos los vendedores vendieron ahí por eso. O sea, yo supongo por eso. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué al comprar el precio baja? Eh, Porque el precio a también ver, sube según cuando entendí tu compras. duda, Leandro, a ver, capaz no me expliqué bien, chicos, puede ser eso. Yo digo, estamos vendiendo, entonces, como decías vos, Seba, es así. O sea, si salta el stop loss, quiere decir que perdí plata, o sea, compré más caro, porque el stop es compra en este caso. ¿sí? Y claro, eso es lo que no entiendo. Si compro y todos compran porque le saltó a todos el stop loss, ¿no tendría que subir el precio? Es raro, o sea, no entiendo eso. Ah, ya, No, es que entiendo. hay más ventas que compras en ese contexto. En líneas generales lo digo, no, no en esta imagen que vemos ahora, hablo en general, como que bueno, cuando uno va haciendo trading, puede ser otro contexto. Hay mayor cantidad de compradores y vendedores y por eso que el precio se mueve en una dirección. Entonces, aunque salten esos stops, no son insuficientes como para que el precio suba. Y tal vez por eso se te ocurre también lo del tema de la manipulación, que es como que lo de la teoría, pero eso es como de otra teoría igual, que como que el precio trató de hacer algo, pero fue manipulado porque supuestamente, por ejemplo, ahí entraron vendedores, por los peces gordos, por así decirlo, que sacaron los stops de retail y por eso el precio después se movimiento fuerte. Pero eso es como teórico, por así decirlo. O sea, les digo, o sea, qué pienso yo, por eso dije manipulación en realidad. Porque claro, yo lo que pensé es, los vendedores querían vender, obviamente, y para poder vender tiene que haber alguien que compra. Si no, no puedo vender. Si yo para poder vender algo, alguien me lo tiene que comprar. Entonces, claro, manipularon, digamos, hicieron que salten esos stop loss para poder venderles a esos que los atraparon a todos y les vendieron, ¿entendés? Y por eso el precio se desplomó. Pero no sé si lo estoy entendiendo bien. Esas son como formas de decirle o distintas teorías, pero claro, pues a veces hay gente que tiene las instituciones o qué sé yo, que pueden comprar y después vender para poder, para que sus ventas generen más dinero, por así decirlo. Entonces, supongamos que tú tienes, por ponerte un ejemplo, una posición grande de venta. ¿Qué es lo que haces tú para poder hacer eso? Tienes que generar liquidez y tú vas en contra de tu operativa, por así decirlo. Entonces compras y esas compras van generando beneficios y otra gente se va subiendo esas ventas y después por último vendes, sacándole como el máximo profit posible, por así decirlo, a tu posición que al final del día era lo que querías hacer, que era la venta en último caso. Pero claro, esas son como teorías como de que explican las cosas, pero al final la acción del precio en términos simples es como que aplica en cualquier
de la misma manera en cualquier contexto. Claro, yo que estoy operando, por ejemplo, igual muy poco, ¿no? En real, con montos muy bajos, en cripto, lo veo muy seguido esto que vemos ahora en la imagen, que yo le llamo manipulación, capaz está mal llamado, pero estos movimientos así de mechazos para hacer saltar stop loss, veo como que lo hace mucho más seguido que bueno, en este caso Es que es más volátil el mercado. claro, con los ST, sí, es muy volátil. Claro, te hace, manipulan muy seguido. El volumen de gente que entra es mucho más alto y las posiciones, claro, son mucho más volátiles. Pero no necesariamente todo tiene que ser como manipulación, puede ser sencillamente que es más volátil, justamente. Como los periodos cuando hay poco volumen en el Forex o que sé yo, también deja esos mechazos arriba y abajo y deja esos mercados feos. Mira, o sea, prácticamente según tengo entendido lo que podría ser, según todo lo que yo sé, o sea, sería simplemente que aquí, comprado, visto como una forma de trampa, que al final es una trampa, como el 80% de las rupturas fallan en un rango, aquí compran esperando la ruptura y pues anima a los, tal vez a los compradores a buscar compras, pero al final solamente es para buscar esa liquidez, como ustedes dicen, y que compren y ellos puedan vender. Hablo de las instituciones. Pero a nivel general, cuando pasa esto, según entendí, tu duda sería cómo posicionar el stop loss para evitar esto, ¿no? No, eso no. Era como una duda muy teórica de este que hablábamos, de que, claro, cuando uno vende, el stop loss estarías comprando. Era como algo muy teórico. O sea, no de dónde poner stop loss, dónde poner. Eso no. Era una pregunta general, digamos, la mía. Pero me había quedado esa duda para ver si más o menos todos pensábamos lo mismo, va, no sé. No Entiendo. profundizar en la teoría. Es que esas son las explicaciones que les damos, como las narrativas que le dicen. Y hay hartas narrativas de lo que el precio, de por qué hace lo que hace. Pero claro, lo importante es que igual la acción del precio explica, como que tú puedes explicar las mismas cosas de diferentes maneras con distintas narrativas, que son algoritmos, que son instituciones, que hay manipulación, o que sencillamente compradores y vendedores, acción del precio, etcétera, etcétera. Pero mientras estés alineado con cómo el precio actúa en la realidad, por así decirlo, te va a servir igual, independiente de la narrativa que no, si te sirve, está bien, pero Sí, siempre eso es verdad. Son como distintas como objetivo. formas. Claro. Sí, eso Sí, porque muchos también pueden decir que había compradores atrapados y ahí con ese mechazo salían los compradores que estaban atrapados. También lo puedes claro, explicar y así. todos los contextos son distintos, porque uno nunca va a saber específicamente en qué cosa sucedió en un momento determinado. No toda la acción del precio ocurre de la misma manera siempre, en el sentido de que siempre los compradores y vendedores no son los mismos. Y Pueden después haber otra duda que tendencias, puede haber tenía, otra cosa y puede que no. que Sí. es muy teórica, que eso también no sé qué opinan. El precio, cuando se va moviendo, lo mueve cuando hay gente que está comprando el activo en sí. Vamos a suponer, en mi caso, poner que opero criptomonedas, ponele. El precio sube porque hay gente comprando Bitcoin directamente o cuando están haciendo futuros, el hecho de estas órdenes que hablamos de compra y venta en futuros hace que se mueva el precio también. O sea, ¿es el activo en sí que la gente compra y vende o es los derivados, los contratos en futuros que te vas a mover el precio? Eso también tenía la duda. Eso es como una pregunta específica de Bitcoin. Yo No, te diría poner que este no. SP500, ponerle. Una persona puede comprar acciones, o sea, no, o se puede o no, comprar directamente acción de Apple, ponerle compro, ¿no? Claro, Compro la acción. claro. Y si no, la otra opción es hacer futuros, o sea, operar haciendo futuros de la acción. Es que cuando ¿Qué tú es lo que mueve el precio en realidad? es que ambas cosas mueven el precio, pero cuando tú compras, tú no, es como no lo estás tradeando. Entonces, si la acción baja a cero, tú la sigues teniendo. O si baja por debajo y estás perdiendo plata, tú la sigues teniendo, no estás manejando como Sí, sí, futuros, sí. por así decirlo. Claro. Pero el precio se mueve por ambas partes, digamos, por los que compran el activo
y por los que hacen el futuro del activo también, los que juegan como por ejemplo como hacemos nosotros. Claro, Ah, sí creo que también lo mueve, pero eso es más específico, depende del mercado y todo, porque como tú dices en cripto, por ejemplo, no creo que el futuro de cripto mueva el valor del Bitcoin, por ejemplo, porque el Bitcoin es como una criptomoneda justamente, porque tiene su propio ecosistema de la blockchain que funciona, que se rige por eso mismo. Yo creo que igual hay que como específico de qué mercado se trata, pero sí. Pues como esos fenómenos que sucedieron con AMD y AMC, so GameStop. y Nvidia, ponerle, viste que se desplomó Ah, también resarpado. Nvidia, claro. Claro, ahí que fue, que la gente empezó a vender el activo directamente Nvidia, o eso es lo que yo me preguntaba, ¿viste? Decía que están vendiendo el activo directamente, o sea, o se lo están sacando de encima, o están haciendo tipo futuros. Pero sí, por lo que vos me decís, las dos cosas. Pero cuando dice futuros, tal vez era lo de hacerle short a las cosas. Que ahí hay un Exacto, concepto claro, eso es lo que estamos haciendo ahora. es que hay una, eso yo no lo manejo bien, hay una diferencia entre vender, como el concepto de que tú estás como algo prestado, como lo que decía Sebastián, para venderlo al tiro y después comprarlo o venderlo más barato en un momento en el futuro. Y lo otro, lo del short, que es como que eso también lo hacen las empresas, pero no lo manejo muy bien, que es lo que pasó justamente con GameStop y ese tipo de cosas que tú ni siquiera tienes como que no es real, por así decirlo, pero tú puedes apostar a la baja en algo. Y eso también mueve el precio y hace que Sí, eso solo, se vea y los puedes dejar sí, eso solo fuera y entendí. claro, pero Claro, cuando vos vendés que hacer short, por ejemplo, en futuros, como estamos haciendo ahora, vos lo que estás haciendo es, en la teoría te hablo, le estás pidiendo un préstamo, por decir, al broker, entonces él te presta el activo, como que por ejemplo, vamos a suponer Nvidia, yo hago short de Nvidia, entonces el broker como que me presta el activo Nvidia para yo poder venderlo. Entonces, cuando yo entonces yo lo puedo vender, porque no lo tengo en realidad. Él me lo presta, yo lo vendo y después lo tengo que comprar de vuelta. Cuando y yo tienes lo que devolverlo, compro para claro. devolverlo a broker, ahí es la diferencia. Si lo compré a buen precio, le gano. Si lo compré mal, perdí plata. Sí, pues así es como puedes hacer dinero vendiendo en el trading. Ya. Bueno, ¿alguien más tiene otra duda sobre el análisis? Sobre el análisis. No es como para terminar el video, para que no quede tan largo. Es solamente para saber si lo termino. Si no, si pueden preguntar cualquier otra cosa. Lo que estábamos conversando la otra vez del gap de la EMA, en este contexto, ¿cómo lo ves tú? Porque tenemos un doble suelo macro, ¿Sí? claro, y después igual ahí en que igual se genera una especie de gap. ¿Acá? El precio fue, claro, por ahí. Sí, hay un gap en la que ahora no se ve también, tal vez por las marcas, pero me acuerdo que había un gap por ahí. Y el precio intenta bajar, termina la EMA y después vuelve a mostrar fuerza alcista. Sí, acá. Y claro, pero al final después como que no hay tanto seguimiento y el precio, bueno, justo tenemos esa vela grande que al final de la sesión, entonces sabemos que de repente es más volátil y todo eso, pero ¿cómo lo ves tú eso como, ok, falló tal vez la fuerza alcista, qué es lo que, o tal vez en realidad en el contexto completo como venimos en una tendencia bajista durante tanto tiempo y después estamos como en un rango macro, en realidad eso es un rango, ¿no? Y al final un momento ahí O sea, tiene un rango modelo. al final esto sí te da la pauta de que la tendencia se está debilitando y se vende el rango, porque pasamos de tendencia a rango. Y eso ya te da la pauta de que hay más fuerza alcista. O si no, seguiría en tendencia. Claro. Entonces, eso, de esa forma como que lo uniría. O sea, claro, por lo menos nos hacemos conscientes de que la fuerza bajista está disminuyendo y nos preparamos para un rango. Claro, claro, Sí. la transición. Ya. Porque simplemente el gap a la EMA lo único que significa es que los, los que van a favor de la tendencia están perdiendo dominio. Y eso Claro. se puede ver representado como en un rango, por ejemplo. O en un cambio de tendencia, que es lo menos probable.
Claro, claro. Es que como estaba el doble solo en macro, claro, uno tal vez hubiese pensado que iba a haber más fuerza alcista, pero claro, al final la estadística es que esperamos el rango antes de la reversión, pues sí aplican. Eso es lo que preparamos para eso. Eso. Ya. Voy a parar la grabación. Si nadie tiene otra duda, ¿no? Sino para ya pararla. Ok. Bueno, muchas gracias. Suscríbanse y den like.